siempre vamos a hacer esta retroalimentación de la guía o de la clase pasada. Entonces, la clase pasada hablamos sobre la historia, sobre su concepto. ¿Ya? Vamos a ir entonces a la pregunta número 1, que dice, ¿qué es historia y qué no? Por favor, abra su micrófono y dígame. Según lo que hablamos en la clase anterior, ¿qué es historia entonces? Abra su micrófono y atrévase. Que la historia es algo que ya pasó y lo que no es historia es lo que aún no sucede. Ya, Benjamín, muy bien por ese lado. Benja, ¿usted de qué curso es? Perdón. Primero C. Primero C, genial. Por un lado, usted me dice que historia es el pasado, ¿verdad? Y ahí va directamente a la respuesta número 2, que son los elementos de la historia. Entonces, la historia tiene como elemento también, quizás protagonista, el pasado. Bien, ¿qué otro elemento puede tener la historia? Aparte del pasado. Usted me dice que, ¿qué cosa no es historia? El futuro. Muy bien. Entonces, el futuro no es un elemento de la historia. ¿Qué otro elemento de historia tenemos para que sea historia? Abra el micrófono y exprésese nomás sin miedo. Yo le voy a ayudar. Entonces, hablamos la clase pasada que otro elemento importante de la historia son los acontecimientos que vienen a marcar un antes y un después, como se grafica en esta línea de tiempo universal cronológica. ¿Ya? Entonces también hablamos que la historia es una ciencia. Y si es una ciencia, ¿para qué servirá? ¿Cuál es el uso que se le da a la historia entonces como ciencia? Abro ahí el micrófono sin miedo y dígame. No tenga miedo, dígame nomás. ¿Cuál es el uso de la historia como ciencia? Recordar acontecimientos importantes. Mateo Pérez. Muy bien, muy bien. Recordad, si se escucha ahí el gas, va pasando por afuera de mi casa. Como dice el señor Mateo, es recordar entonces sucesos, acontecimientos importantes. ¿Importantes para qué? ¿Para qué cosa, Mateo? O alguien que me pueda ayudar. ¿Importante para Para la qué? historia de la humanidad. Para, bien, aplaudo, me pongo de pie. Para la historia de la humanidad. Recuerda entonces que esta historia es súper, en ese sentido, centrada en la historia de la humanidad. Sin embargo, incluye también la historia de animales, de la tierra, de otros elementos, pero son quizás como brazos pequeños o líneas de tiempo paralelas que van aportando a esta gran línea de tiempo de historia universal. Entonces también hablamos, chiquillos, cuáles son las fuentes que recurre esta historia. Para investigar la historia, ¿a qué podemos acudir al pasado? ¿A qué cosas del pasado podemos acudir? Pueden ser a libros de ese tiempo o a personas que hayan vivido en el pasado, por así decirlo. Josefa, muy bien. Esa es la historia, digamos, oral. Por ejemplo, colocamos el caso de los que tenemos a los abuelos o abuelas vivos, podemos acudir a ellos para saber cómo fue un periodo en la historia, que ellos fueron testigos. Y es súper válido, ¿ya? La historia oral, ¿verdad?
¿Qué otro elemento entonces para investigar la historia? Les voy a dar una pista. ¿Cómo inicia, cómo se ordena la historia universal? ¿Cuál es el inicio? La escritura. Martín, muy bien. Muy bien, la escritura. Entonces también los documentos, todos los libros nos pueden servir para acudir a lo que fue la historia. Entonces, bajo lo que hemos conversado, el concepto de historia tiene que ver entonces con el pasado directamente como protagonista, ordenado, ¿ya? Porque es una ciencia, ordenado de manera cronológica, en el tiempo, ¿verdad? Atendiendo entonces a los principales sucesos que marcan un antes y un después. Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a iniciar la clase número 3, y que tiene que ver con los números romanos en la aplicación de la ciencia de la historia. Acá yo coloco como objetivo reforzar, y digo reforzar porque muchos de ustedes vieron los números romanos en la básica, y también han visto esta línea de tiempo donde se usan los siglos y la numeración romana. Es por eso que vamos a ver cómo los números romanos se aplican a la ciencia de la historia, que es fundamental para entender mis clases desde aquí hasta cuarto medio que nos veamos. ¿Vale? Iniciando, yo les dejo ahí una sigla. ¿Qué conoce usted respecto a esta sigla? ¿Qué es? Abra el micrófono más y dígame. ¿Qué significa XL? 60. ¿Quién dijo 60? Yo. ¿Quién fue? ¿Quién es yo? Martín. Ah, Martín. Anda cerca, pero no. Anda cerca, pero no. 110. Les voy a pedir un favor, chiquillos, que coloquen su voz real, por favor. Eso. Gracias. Ahí voy. 110. 110. Uy, anda muy lejos. Muy, muy, muy 90. lejos. 90. No, anda muy lejos. La 40. 40. 40. 40. 40. A ver, vamos a ver. Bueno, fue una pregunta capciosa. Los quería pillar, porque también XL actualmente también lo usamos para denominar extra largo. Pueden ser completos, ropa, etc. Yo Pero escribí eso en el chat. realmente XL corresponde al número 40. Entonces, el número 40 actualmente lo podemos conocer de estas dos maneras. Dentro de lo que es los números romanos, como XL, y el número 40 escrito en número arábigo, que es la numeración que usamos nosotros, pero también usamos la numeración romana. Usamos estas dos numeraciones dependiendo del contexto. La pregunta del millón que algunos se pueden estar haciendo: profe, ¿qué son los números romanos y arábigos? Eso lo vamos a ver hoy. Y la aplicación profe, en la historia. Dígame. ¿cómo se crearon los otros números aparte de los romanos? Los que Hoy día hoy lo día vamos a ver. conocemos. Ah, ya, ok. Hoy día vamos a ver aquello. Primero vamos a dar inicio con los números romanos, que es un sistema de letras, ojo, letras y números, que se escriben en mayúscula, ¿ya? Que tiene su origen en la antigua Roma, y puse ahí el siglo VIII antes de Cristo, ¿ya? Cristo viene a marcar aquí un antes y un después en la historia de la humanidad, sea creyente usted o no, pero así es. Y también el número romano, si se da cuenta, está escrito en mayúscula. Este sistema de números romanos está basado en letras, es decir, los números se inspiran en las letras, que se escriben en mayúsculas, como coloqué aquí en la imagen que está, ¿ya? Este sistema de números romanos no contempla el cero. Ojo ahí, no contempla el cero. Coloqué el Coliseo romano, ¿ya? Aludiendo a la antigua Roma,
¿ya? Y coloqué esta imagen, entonces, que data del año 81 después de Cristo, haciéndole tributo a un historiador llamado Tito, ¿ya? Si se fijan las letras, ahí tienen dos cosas que nos pueden llamar la atención. Uno, que tiene unas pequeñas hendiduras, ¿ya? Donde iban clavadas entonces metales para resaltar las letras del mármol blanco. Y por otro lado, las letras están escritas en mayúscula, ¿ya? Por tanto, estas inspiran al sistema numérico, que también se escribe en mayúscula. Y ahí puse un ejemplo. Actualmente usamos otras cosas, además de los números, que vienen del mundo romano. ¿Por qué? El mundo romano se inicia antes de la Edad Media en Europa. Luego toda esta cultura romana se pasa a la Edad Media, y la Edad Media se trae en el siglo XV, nuevamente aparecen números romanos, ¿ya? Cuando en historia siempre hablamos con números romanos. Llega a América entonces en el siglo XV, y heredamos otras cosas, como por ejemplo el sistema en latín, ¿ya? Del cual deriva el sistema numérico. También heredamos algunas construcciones de ciudades, por ejemplo, este tipo de arcos de triunfos que se llaman, ¿ya? Donde lo podemos encontrar en diversas partes de Chile y también del mundo. Este es de un regimiento que no recuerdo, pero un regimiento de Chile. También heredamos de Roma el sistema de gobierno, basado en el Senado, por ejemplo, y también el sistema de leyes, en los códigos civiles. Increíblemente, el Código Civil de Chile actual está hecho en base al sistema de leyes romanos. Y por último, heredamos algo súper importante y que ha marcado así, pero potentemente, la cultura de Occidente, el cristianismo. Si se dan cuenta, puse aquí la imagen de San Expedito, un santo muy conocido en nuestro país, y si lo miran detenidamente desde los ojos de la historia y el contenido que estamos pasando, se van a dar cuenta que en estricto rigor San Expedito es un guerrero romano. Fíjense su vestimenta, ¿ya? Si alguien cree que un santo es con una sotana y eso, creo que San Expedito y otros santos ratifican entonces el origen romano. Fíjense la capa que trae puesta, la indumentaria, incluso su arma es la cruz, es el cristianismo. Ahora bien, contestando la pregunta del señor Galvez, ¿cómo, profe, se originan los otros números? Nosotros usamos el sistema arábigo. Este sistema es inventado en la India, ¿ya? Y luego los árabes toman este sistema y lo llevan a lo que actualmente conocemos por España, que en ese tiempo se conocía por Al-Andalus, perdón. Y de esta manera, entonces, en la Edad Media, se extiende por Europa Occidental y llega también a América. Este sistema sí contempla el cero, llamado Sunya. Sí contempla el cero, a diferencia del sistema romano. Al contemplar el cero, en el tiempo que estamos hablando, realiza una verdadera revolución en las matemáticas, porque se pueden hacer con ellos las 4 operaciones básicas y mucho más. Entonces la forma que les presento acá abajo es la forma primitiva de los números que conocemos hoy en día y que tienen su origen, como les dije, en el mundo árabe. Y estos dependen, los valores, del ángulo. Por ejemplo, lo que vemos aquí, y le estoy señalando con el mouse, es el número 1. ¿Cuántos ángulos se ven? 1. Por eso el valor es 1. Lo que parece una Z, pero en realidad nosotros lo conocemos por el número 2, tiene 2 ángulos. Es el número 2. Lo que conocemos por el número 3 tiene 3 ángulos. Y así sucesivamente. Si sacan la cuenta con el número 9, rápidamente se van a dar cuenta que ¿cuántos ángulos tiene? 9.
Ese es el sistema que usamos entonces actualmente, es el sistema arábigo. ¿Qué otras cosas heredamos de este mundo árabe? No tan solo los números, sino que también heredamos, por ejemplo, lo que son las matemáticas, ¿ya? Las ciencias e incluso la medicina. También el mundo árabe, al ser traído a América en la Edad Media, nos transfieren algunas palabras que yo marqué aquí en rojo, ¿vale? Y que son palabras que usamos actualmente. Y yo armé esta frase con algunas palabras que yo conozco. Despertar, levantar la cabeza de la almohada, poner los pies sobre la alfombra, ir al baño y en el rincón encontrar el alcohol gel. Ojalá encontrar mi jarra para tomar un buen jugo de zanahoria con naranja para este frío invierno. Son palabras que yo creo que, no sé si todos los conocían, que son de origen árabe y que actualmente los usamos habitual y del uso diario, ¿ya? Entonces no tan solo el mundo árabe nos trae los números, sino que también algunas palabras. En conclusión de lo que hemos visto, actualmente seguimos usando elementos, ya tanto de el mundo romano, culturalmente, como sistema de letras, de números, perdón, como también el mundo árabe. Ahora bien, en el uso de la... Uy, su conexión es inestable. En el uso de la historia, ¿cómo se da este mundo entre árabe y romano? Si se fijan, se ha decidido que tradicionalmente se usan los siglos en números romanos, ¿ya? También se puede usar esta numeración romana para designar personajes importantes en la historia. Constantino I, por ejemplo, el Papa Gregorio XIII, la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y esta línea de tiempo va combinada entonces con los números arábigos. Recordando una cosita pequeña, y que me interesa que vean de esto, que un siglo son 100 años. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. El resto lo puse ahí para que lo conozcan, pero me interesa trabajar los siglos por ahora. Un siglo tiene 100 años. Entonces, presta atención. Si tenemos el siglo I y avanzamos al siglo II, ¿cuántos años pasaron? Abra micrófono y dígame. 200. No, 100. 100 años, pasaron 100 años. pasaron 100 años. Muy bien. Pero en estricto rigor, para construir esta línea de tiempo, solamente pasan 99 años. Porque si pasamos al 100, ya estaría dando inicio al siguiente siglo. Y así sucesivamente, como se muestra en la imagen. Ahora bien, existe un desfase tremendo. ¿En qué sentido? En que los romanos, como no conocían el número 0, al nacimiento de Cristo no pudieron llamarle siglo 0, porque no conocían el 0. Entonces le llamaron siglo I. Es de ahí que, por ejemplo, estamos actualmente en el siglo XXI, pero el siglo XXI comienza en el año 2000, ¿ya? No 2100, como debería ser, sino que en el año 2000. Y termina, ¿en qué año entonces? Abra micrófono y dígame. 2100. No, po. 2099. 2099, Mateo, bien. 2099. Ya. Mire, si usted no sabe cómo transformar estos números romanos, ¿ya?, a números arábigos, eso lo vamos a ver la próxima clase. No se preocupe, no tenga miedo, que vamos a ir paso a paso.
Pero me interesa que hoy día quede claro una cosa, que cada siglo está compuesto de 99 años en estricto rigor, porque si pasa al año siguiente, ¿ya? Si pasa, digamos, al 100, estaría pasando a otro siglo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacar el cálculo? Por ejemplo, hay una fórmula súper fácil. Usted tiene aquí el siglo XV. ¿Qué tiene que hacer? Restar 1. Restar 1 y luego sumar 2 ceros. Es decir, si al 15 le restamos 1, queda en 14. Y si agregamos 2 ceros, queda en 1400, que sería el año de inicio. Y el año de finalización de ese siglo es fácil. Tenemos que sumar, ¿cuánto? 99. 99. ¿Quién fue ese genio? Martín. Bien, Martín, 99, está muy atento. Bien. Si se da cuenta, en el siglo X, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Resta 1, 9. Suma 2 ceros, 900. Ya te indica el año de inicio, 900. ¿Y el año de finalización? ¿Sería? 999. Bien, 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 999, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. No sé si con esa exactitud, pero muy bien, muy bien. Chiquillos y chiquillas, necesito que ahora me digan si tienen dudas respecto a esta transformación. ¿Ya? Yo les voy a enviar, después de esta clase, les voy a enviar una guía para que hagan este mismo ejercicio con otros años. ¿Ya? Vamos a ver, una vez más, necesito que alguien abra el micrófono y me ayude, para ver si quedamos claros. Abra el micrófono, por favor. Siglo XII. Si lo restamos, le restamos 1. 11. Muy bien. Entonces, quedaría, agrégale 2 ceros, y el año de inicio sería 1000. No. 1100. 1100. Y termina entonces en el 1099. 1199. 1199. Bien, bien, chiquillos, bien, 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 genial, genial. Entonces, eso ha sido la clase de hoy.